Durante la mayor parte de su existencia, la humanidad se observó a sí misma como el punto más alto de la historia, una especie que avanzó lentamente desde la oscuridad hasta la razón, desde la piedra hasta el metal, desde el fuego hasta la máquina, una línea recta, ordenada, cómoda, una historia que se repite en libros, museos y aulas alrededor del mundo. Pero la Tierra nunca confirmó esa versión. El planeta no habla en palabras, habla en capas, en estratos comprimidos por el peso del tiempo, en silencios tan antiguos que preceden a cualquier memoria humana. Bajo nuestros pies existen capítulos completos que no figuran en ninguna cronología oficial. Capítulos que no encajan. Capítulos que contradicen todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Durante siglos, la arqueología aprendió a identificar rastros del pasado. Fragmentos de cerámica, huesos erosionados, muros incompletos devorados por el tiempo. Pero lo que fue encontrado esta vez no se parecía a nada de eso. No estaba roto, no estaba degradado, no estaba improvisado. Estaba intacto. Todo comenzó en un lugar donde, según la historia aceptada, no debía existir nada. Un desierto remoto, alejado de antiguas rutas comerciales, lejos de ríos, costas o montañas sagradas. Un espacio vacío incluso para la tradición oral. Allí, el suelo empezó a comportarse de una manera inquietante, no con violencia, no con terremotos, sino con precisión. Fisuras demasiado rectas para ser naturales, desplazamientos de arena que seguían patrones geométricos, sombras que no coincidían con la lógica de la erosión, como si algo muy abajo todavía estuviera activo. Las primeras excavaciones no buscaban reescribir la historia, buscaban explicar una anomalía geológica, nada más, pero bastaron pocos centímetros para que la lógica se derrumbara. Bajo la arena apareció una superficie negra, lisa, fría, perfectamente pulida. No era roca natural, no era lava solidificada, no correspondía a ningún material conocido en contextos antiguos. Y lo más perturbador de todo, el tiempo no la había tocado. No había erosión, no había grietas, no había desgaste. A medida que la arena fue retirada, emergieron bordes, ángulos exactos, uniones perfectas, geometría. Aquello no era una formación natural, era una estructura, una entrada, diseñada para permanecer oculta, no durante siglos, sino durante milenios. Cuando finalmente se abrió, no liberó aire viciado ni polvo ancestral, liberó silencio. Un silencio profundo, denso, casi artificial. El interior no se parecía a ninguna tumba conocida. No había símbolos religiosos, no había imágenes de dioses, no había escenas rituales ni jerarquías visibles, solo patrones, repetidos, matemáticos, columnas perfectamente alineadas, muros tallados con una precisión obsesiva, superficies tan regulares que parecían moldeadas, no esculpidas. Aquello no era un templo, era arquitectura funcional. En el centro de la cámara descansaba un objeto metálico, no oxidado, no fracturado, no cubierto por sedimentos. El metal reflejaba la luz de una manera antinatural, no como un espejo, sino como una superficie adaptativa, casi reactiva. Cuando ocurrió el contacto, no hubo explosión, no hubo colapso, no hubo destrucción, hubo respuesta. Líneas de luz recorrieron el suelo. Símbolos antiguos reaccionaron como si siempre hubieran estado esperando ese instante. La cámara despertó, y con ella despertó algo mucho más inquietante, una verdad enterrada. El suelo comenzó a abrirse lentamente, no por colapso, sino por diseño. Las piezas se desplazaban con suavidad, como un mecanismo perfectamente calibrado. Un eje descendente apareció ante los ojos humanos, un descenso que llevaba más profundo que cualquier estructura antigua jamás documentada. Las paredes eran lisas, marcadas por líneas luminosas que no iluminaban el espacio, lo guiaban. Cada metro descendido alejaba más a la humanidad de su propia historia aceptada. Al llegar al fondo, la escala del descubrimiento se volvió imposible de negar. No era una ciudad, no era un santuario, era una instalación. Anillos colosales giraban lentamente, suspendidos con una precisión imposible.
Estructuras de piedra y metal coexistían sin señales de deterioro. Todo parecía calibrado, operativo. En los muros comenzaron a aparecer mapas. No mapas simbólicos, no mapas mitológicos, pero no del mundo actual. Masas continentales desconocidas, costas que no coincidían con ningún período registrado, referencias astronómicas imposibles de ignorar. El mensaje era claro, aunque no estuviera escrito en palabras. La historia humana no comenzó donde creemos. Las tallas mostraban ciclos, civilizaciones avanzadas emergiendo, alcanzando niveles extraordinarios de conocimiento y desapareciendo, no por guerras internas, no por decadencia cultural, sino por eventos cósmicos, impactos, alteraciones del eje terrestre, cambios climáticos abruptos, extinciones. Una y otra vez, la humanidad moderna aparecía apenas al final de la secuencia, no como protagonista, sino como heredera inconsciente. Entonces el sistema alcanzó un punto crítico, y ocurrió algo que jamás había sido registrado por la arqueología moderna. Un pulso, invisible, silencioso, pero global. En diferentes puntos del planeta, estructuras antiguas respondieron, monumentos olvidados, construcciones subestimadas durante siglos. Todo comenzó a alinearse, como piezas de una red planetaria diseñada mucho antes de que existieran mapas, imperios o religiones. Aquello no era una civilización aislada, era un sistema global, anterior a todas las culturas conocidas, y en ese momento una pregunta se volvió inevitable. ¿Y esto existió antes? ¿Qué más fue borrado de la historia? Lo que se revelaba ante los ojos humanos no era solo una estructura antigua, era un sistema. Cada elemento parecía cumplir una función precisa. Nada estaba colocado al azar. Nada era decorativo. Los anillos que giraban lentamente no lo hacían por estética, seguían secuencias exactas, sincronizadas con marcas talladas en la piedra. Marcas que coincidían con ciclos astronómicos reales, estrellas, órbitas, alineaciones planetarias, pero no del cielo actual. Las posiciones correspondían a configuraciones celestes que solo existieron hace decenas de miles de años, mucho antes de cualquier civilización aceptada por la historia. Aquello significaba algo inquietante. Quienes construyeron este lugar no solo observaban el cielo, lo comprendían a largo plazo. En los muros, los mapas del mundo se volvían más detallados. No mostraban solo continentes, mostraban cambios. Las masas terrestres aparecían desplazándose con el tiempo. Los océanos avanzaban y retrocedían. Regiones enteras desaparecían bajo símbolos que no representaban guerra, sino cataclismo. No era una crónica política, era un registro planetario, una memoria de la Tierra. Las tallas mostraban una secuencia clara. Civilización, expansión, estabilidad, evento global, colapso. El patrón se repetía una y otra vez. No había juicios morales. No había advertencias emocionales, solo datos, como si quienes lo registraron aceptaran una verdad incómoda. Que ninguna civilización, por avanzada que sea, es permanente. En un punto central del complejo, una pared entera estaba dedicada a lo que parecía un archivo. Miles de símbolos organizados como si fueran información almacenada, no escritura narrativa, no lenguaje hablado, información comprimida, geometría codificada. Cada símbolo se conectaba con otros, formando redes visuales imposibles de interpretar de manera superficial. Aquello no estaba diseñado para ser entendido de inmediato, estaba diseñado para perdurar, para ser descifrado solo cuando la humanidad alcanzara un nivel suficiente de comprensión. Y entonces apareció algo diferente. Una serie de grabados mostraba figuras humanas, no idealizadas, no divinizadas. Trabajaban, construían, observaban el cielo. No parecían gobernantes, parecían ingenieros. Junto a ellos, estructuras que superaban por completo la escala humana, como si la arquitectura hubiera sido pensada para algo más grande que el individuo, o para una civilización que entendía su lugar dentro de un sistema mayor. A medida que el sistema continuaba activo, nuevas partes del complejo respondían. Canales de luz recorrían el suelo, conectando cámaras distantes. Energía distribuida con una lógica que recordaba a una red global.
En ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. Un pulso, no violento, no destructivo, un pulso preciso, invisible para el ojo humano común, pero inconfundible en su efecto. Muy lejos de allí, en otros puntos del planeta, estructuras antiguas comenzaron a reaccionar, no de forma visible para las personas, pero sí de forma detectable. Monumentos cuya función siempre fue un misterio, construcciones alineadas con estrellas, piedras colocadas con una precisión absurda para culturas supuestamente primitivas. Todo comenzó a responder, como si este lugar subterráneo fuera solo una pieza central de algo mucho más grande, una red planetaria, una infraestructura global olvidada. Por primera vez, una idea comenzó a tomar forma con claridad inquietante. La humanidad moderna no fue la primera civilización avanzada sobre la Tierra, fue la última. Las tallas mostraban lo que parecía ser la causa de los colapsos, no guerras, no rebeliones, no decadencia cultural, eventos naturales de escala planetaria, impactos cósmicos, alteraciones solares, cambios abruptos del clima. Eventos que ninguna tecnología, por avanzada que fuera, podía detener por completo. La diferencia no estaba en evitar el colapso, estaba en preverlo. El complejo no parecía construido para salvar a una población entera, parecía construido para preservar conocimiento, para transmitir advertencias, para dejar registros, como si una civilización anterior hubiera entendido que no podía sobrevivir, pero sí podía dejar un mensaje. El sistema alcanzó entonces su punto máximo de actividad. La iluminación aumentó. Los anillos se alinearon en una configuración final. Los mapas mostraron un último estado del planeta antes del colapso representado, y luego el sistema comenzó a apagarse. No de manera abrupta, no por fallo, de manera ordenada, como si hubiera cumplido su función. Las luces se atenuaron. Los movimientos cesaron, las estructuras quedaron inmóviles una vez más. El silencio regresó. No un silencio vacío, un silencio cargado de significado. La salida, que había permanecido abierta durante la activación, volvió a sellarse lentamente. Las piezas encajaron con la misma precisión con la que se habían abierto. Todo indicaba que el complejo no estaba diseñado para permanecer accesible, solo para ser encontrado en el momento adecuado. Al emerger nuevamente a la superficie, la realidad resultaba casi ofensivamente normal. El desierto seguía allí, el cielo seguía siendo el mismo. El mundo continuaba sin alteraciones visibles. Nada parecía haber cambiado, pero en verdad todo había cambiado, porque una vez que una verdad es conocida, no puede ser desconocida. El tiempo siguió su curso. La arena cubrió cualquier rastro. El acceso quedó oculto una vez más, y la humanidad continuó avanzando, sin saber que caminaba sobre los restos de una historia mucho más antigua que ella misma. Ciudades crecieron, tecnologías se desarrollaron, satélites comenzaron a observar la Tierra desde el espacio, y aún así, nadie veía lo que realmente importaba, porque la evidencia más importante no estaba en la superficie, estaba enterrada, esperando, como lo había hecho antes, porque, según todo indicaba, aquello no era la primera vez que ocurría, y probablemente no sería la última. Durante un tiempo, todo pareció volver a la normalidad. El desierto recuperó su quietud. El viento volvió a mover la arena sin resistencia. El cielo continuó indiferente, como lo había sido durante miles de años. Para cualquier observador externo, nada había ocurrido. Pero la normalidad era solo una ilusión, porque el descubrimiento no necesitaba ser visible para ser real, no necesitaba titulares, no necesitaba confirmación pública. La verdad, una vez revelada, ya no puede ser enterrada del todo. Aunque el acceso hubiera sido sellado, aunque la arena cubriera cada marca, aunque el mundo siguiera girando como si nada hubiera cambiado, el conocimiento ya existía, y ese conocimiento tenía peso. Un peso difícil de cargar para una especie que siempre se creyó única, excepcional, irrepetible. Las implicaciones eran demasiado grandes para ignorarlas. Si la humanidad no era la primera civilización avanzada, entonces tampoco había garantía de que sería la última.
Si otros alcanzaron niveles extraordinarios de conocimiento y aún así desaparecieron, entonces el progreso no era una línea ascendente, era un ciclo de ascenso, estabilidad y colapso. La historia, tal como se enseñaba, comenzaba a verse incompleta, no necesariamente falsa, pero fragmentada, como un libro al que le faltan capítulos enteros. Con el paso del tiempo, el lugar fue olvidado de nuevo, no por destrucción, por silencio. La arena cumplió su función, el desierto selló la superficie, el acceso desapareció de la vista humana. Bajo tierra, el complejo permanecía intacto, dormido, a la espera, porque todo indicaba que no había sido construido para un solo descubrimiento, había sido diseñado para repetirse. Los registros tallados en piedra no hablaban de un evento aislado. Hablaban de ciclos largos, de eras completas, de civilizaciones que surgían, alcanzaban su punto máximo, y luego eran borradas por fuerzas que no distinguían entre tecnología o creencias. El planeta no juzga, el cosmos no negocia, solo responde a leyes mucho más antiguas que cualquier cultura. Mientras tanto, en la superficie, la humanidad seguía avanzando, construyendo, explorando, conectando el mundo con redes invisibles. Satélites observaban cada rincón del planeta. Sensores medían campos magnéticos, movimientos tectónicos, patrones climáticos. Y aún así, lo esencial seguía oculto, porque el conocimiento más importante no estaba en los cielos, estaba bajo los pies. En otras partes del mundo, antiguas estructuras permanecían en silencio, monumentos alineados con estrellas, piedras colocadas con una precisión inexplicable. Durante siglos fueron considerados rituales, símbolos religiosos, supersticiones primitivas. Ahora empezaban a aparecer nodos, puntos de una red planetaria olvidada. El descubrimiento subterráneo había activado algo más que mecanismos antiguos. Había activado preguntas incómodas. Si una civilización anterior logró comprender los ciclos del planeta, ¿por qué la nuestra aún actúa como si fuera inmune a ellos? Y el colapso no fue causado por ignorancia, sino por fuerzas inevitables. ¿Qué significa eso para el futuro? El tiempo continuó su marcha. Años pasaron, décadas, nuevas generaciones caminaron sobre el mismo suelo sin saber lo que ocultaba, sin sospechar que bajo capas de arena y roca descansaba una advertencia. No escrita en palabras, escrita en geometría, en alineaciones cósmicas, en ciclos que se repiten una y otra vez. Y entonces, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. No en la superficie, no de forma evidente, pequeñas anomalías, patrones que se repetían, movimientos sutiles bajo tierra, nada suficiente para alarmar al mundo, pero demasiado preciso para ser ignorado por quien sabía qué buscar. La tierra volvió a respirar, tal como lo había hecho antes. En algún punto lejano del desierto, nuevas huellas aparecieron en la arena, nuevas sombras en el horizonte, nuevas manos dispuestas a excavar, no por ambición, no por codicia, por curiosidad. La misma fuerza que ha llevado a la humanidad a descubrir y a repetir los mismos errores. Bajo sus pies, el sistema permanecía preparado, no activo, pero tampoco muerto, a la espera de la próxima alineación, del próximo momento adecuado. Porque según los registros antiguos, el conocimiento no se entrega dos veces por accidente, se entrega cuando el ciclo lo permite. Y entonces la historia se curva sobre sí misma. El pasado deja de ser pasado, el futuro deja de ser incierto. Todo se convierte en repetición. La verdadera revelación no era que existiera una civilización perdida. La verdadera revelación era que no fue la única, que la humanidad no avanza hacia algo nuevo, sino que camina sobre huellas antiguas, una y otra vez, creyendo que es la primera, creyendo que será la última. El desierto permanece en silencio, el cielo observa sin intervenir. Y bajo la arena, la tierra guarda memoria, porque nunca fue el fin, nunca lo fue, y nunca lo será. La pregunta final no es qué fue encontrado bajo tierra. La pregunta que permanece, la que nadie puede evitar, es esta. ¿Qué ocurrirá cuando el ciclo vuelva a completarse? Y esta vez, seamos nosotros quienes dejemos los restos.